amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a ver lo que es producto vectorial y producto triple, productos triples. Bueno, hay que recordar aquí, antes de definir el producto vectorial o producto cruz, lo primero que hay que recordar es que ya en clases anteriores se ha visto que un escalar, alfa es un escalar, multiplicado por un vector me va a dar un vector. Este es el producto de un escalar por un vector, me da un vector. Y también vimos que el producto de un vector con otro vector a través del producto punto me da un número. Aquí vamos a poner un número A, donde A es un número. Aquí A toma el valor de el tamaño de A, del vector A, el tamaño de B, por el coseno del ángulo que forma el ángulo que forma A y B. Y ahora nos toca ver cómo multiplicar dos vectores, pero que al final de cuentas me dé un vector. No el mismo vector, pero sí un vector. Y eso lo vamos a hacer a través de esta notación. Entonces, ¿cómo determinar ese vector que representa al producto cruz de A con B? Entonces, para eso lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a suponer que tenemos dos vectores, que sean A y B vectores. Y de entrada vamos a considerar que son vectores no nulos. O sea entonces, vamos a definir el producto cruz o el producto vectorial A con B como un vector que tiene tamaño A por B por el seno del ángulo que forma entre ellos. Si este es el vector A y este es el vector B, este es el ángulo que forma, multiplicado por un vector unitario n. Este vector unitario n es un vector unitario que tiene las siguientes características, o que tiene las siguientes características. Es un vector que se rige por la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué consiste eso de la regla de la mano derecha? Imagínense que ustedes tienen estos vectores, este es el vector A y este es el vector B. Estos dos vectores están formando un ángulo entre ellos, si lo vemos así. Si este es el vector A y este es el vector B, el producto vectorial va a ser un vector que cumple con la regla de la mano derecha, es decir, un vector que va a tener dirección en la dirección que apunta el pulgar, ¿no? Si lo vemos así, hacia acá, dependiendo de dónde esté el plano que forman los vectores, esta es la dirección que va a tomar el vector producto cruz. Y el tamaño de ese vector pues va a estar dado por el tamaño de A, el tamaño de B por el seno del ángulo que forma. A partir de esta idea de que es un vector perpendicular al plano, se puede decir también que el vector n es un vector que es perpendicular al plano formado por A y B. Entonces n es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Bueno, algunas propiedades que podemos ver aquí del producto vectorial, algunas propiedades son las siguientes. Vamos a hacer la siguiente consideración. Sean A, B y C vectores, alfa un escalar, un número. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Una, por ejemplo, si ustedes multiplican A con B, no es lo mismo que multiplicar B con A. Difiere en un signo. La igualdad se logra con un signo menos. Es decir,
esa propiedad no es una propiedad conmutativa, sino una propiedad anticonmutativa. 2. Si ustedes ven que el producto cruz de A con B es el vector 0, esto implica entonces que A es 0 o B es el vector 0. Número 3. Si ustedes multiplican A cruz con B más C, esto es lo mismo que tener, se distribuye, es distributivo, perdón, se distribuye, entonces sería A cruz B más A cruz C. Propiedad número 4 es asociativo, pero con respecto a un escalar. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, A cruz alfa por B, esto es lo mismo que alfa por A cruz B, y es lo mismo que alfa por el producto de A cruz B. Propiedad número 5. Esa propiedad número 5 dice lo siguiente: si ustedes multiplican A cruz con A, este es el vector 0. Y finalmente vamos a tener dos propiedades más que dice lo siguiente. Propiedad número 6. Si yo me hago el producto punto de A con el vector A cruz B, esto me va a dar el vector 0. Y número 7. Si yo multiplico el vector B a través del producto punto de A cruz B, esto me va a dar el vector 0. Eso lo que significa es que si ustedes tienen aquí el vector A y el vector B, el vector perpendicular al plano formado por estos dos vectores es el vector A cruz B. Y eso significa que A con estos dos vectores son perpendiculares, o B con este perpendicular. Eso es lo que dice ese resultado que está ahí. Bueno, entonces esas son las propiedades y ese es el concepto de producto vectorial. Una de la importancia que tiene esta operación de vectores, esta multiplicación de vectores, se da, por ejemplo, en la física con respecto a una magnitud física que es el momento de fuerza o la torca. El momento de fuerza o la torca se puede ver como el producto vectorial de dos magnitudes físicas. Veámoslo de esta forma. Entonces imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, un tornillo con cabeza hexagonal. Entonces ponen ustedes aquí una pequeña llave, más o menos así. Vamos a poner aquí así, vamos a poner aquí. Y entonces la idea de esta llave es atornillar el tornillo hacia el pizarrón, o desatornillarlo, o sea, sacarlo del pizarrón. Y eso lo podemos hacer a través de esta llave. Vamos a tomar como punto de referencia este punto. Ese es el origen, vamos a llamarle así. Y nosotros tenemos que aplicar una fuerza. Por lo común, una fuerza se aplica en algún punto de la llave. Ustedes lo aplican en un punto, a una distancia que la voy a llamar, la distancia con respecto a que es el tamaño de este vector, que la voy a llamar el vector R, del origen al punto Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y entonces esta es una fuerza F. Entonces la torca se define como el producto vectorial de R con F. Y en magnitud sería el tamaño de T, sería RF por el seno de teta. Si lo vemos desde el punto de vista de un vector, sería normal. Es decir, si ustedes tienen el vector R en esta dirección y la fuerza lo acomodamos así y hacemos el punto vectorial de R con un F, entonces el dedo pulgar me dice que el momento de fuerza producido en el tornillo va a haber una rotación aquí y estaría hacia afuera.
aquí estaría la torca producida, ¿no? Entonces lo que hace precisamente esta fuerza es girar a la llave o girar el tornillo en ese punto, alrededor de este punto, o alrededor de este eje, un eje perpendicular al tornillo. Se ve aquí que si yo me acerco hacia el punto de giro, el punto que quiero hacer girar, yo voy a requerir mayor fuerza porque va a disminuir la distancia con el fin de tener un momento de fuerza que haga que el tornillo gire. Entonces, por ejemplo, la regla de mano derecha me dice aquí que si hago este movimiento, lo que estoy haciendo es sacando el tornillo. Si hago este movimiento hacia abajo, si le aplico la fuerza en esta dirección, entonces hago que el tornillo se meta o se introduzca. Entonces ese es el sentido que tiene la torca, ¿no? Hace girar esto, y entre más largo sea la palanca, esto se llama palanca, entre más largo sea el punto donde apliquemos la fuerza, menor es la cantidad de fuerza que hay que aplicar para producir el mismo momento de fuerza. Entre más cerca estemos, mayor fuerza tenemos que aplicar para producir un momento de fuerza dado que haga que el tornillo gire. Esa es una de las variables físicas que se pueden ver como el punto vectorial de dos cantidades físicas también. Bueno, ahora, hay otra forma de ver un producto vectorial, pero antes de eso necesitamos ver cómo es el producto vectorial o producto cruz entre los vectores unitarios. En el caso de los vectores unitarios, lo que hay que hacer primero aquí es ver, tenemos nuestro sistema de referencia. Acuérdense que estos sistemas de referencia son ejes perpendiculares entre sí, perpendicular y perpendicular. Y los vectores unitarios dan la dirección hacia esos ejes de coordenadas. Este es el vector K, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y, este es el vector Y. Si hacemos el producto vectorial de I con J, entonces el vector I con J tiene un ángulo de 90 grados, entonces esto sería la magnitud de 1 de I, la magnitud de J por el seno de 90 grados por un vector unitario en la dirección usando la regla de mano derecha. Por esta propiedad vemos que un vector que sea perpendicular ¿cómo se llama? Bueno, a ver, entonces por la regla de la mano derecha, aquí si hacemos el producto vectorial, usamos la regla de mano derecha, me va a indicar que el vector perpendicular, de hecho, como me había yo mencionado en la definición de producto vectorial, ese vector que se rige por la mano derecha es un vector perpendicular al plano formado por los vectores que generan el producto cruz, o sea, los vectores en este caso de IJ. El plano formado por los vectores IJ es el plano XY. Un vector perpendicular al plano XY en la dirección Z sería el vector K. Entonces aquí tendríamos que poner el vector K. De tal forma que este es el vector K. Si hacemos el punto vectorial de J cruz K, J cruz K sería el vector I. Hacemos el mismo análisis, 1, 1, seno de 90 grados, I. Entonces sería el vector I. De igual forma con el vector K, K cruz I, KI sería el vector J. Y las operaciones inversas, es decir, cámbiala por esto, por la propiedad que estemos ahí, pues debe de ser diferente, ¿no? J cruz I va a ser menos K, K cruz J va a ser menos I, y I cruz K pues va a ser menos J. Y si hacemos las operaciones del producto cruz entre ellos mismos, entre el mismo vector, esto sería 1 por 1 por el seno de 0 grados en la dirección dada, ¿no? Pero el seno de 0 es 0, entonces por lo tanto esto sería el vector 0. Y entonces es igual para J cruz J y K cruz K. ¿Okay? En resumen, para tener una idea más clara, si yo hago I cruz J, me va a dar el vector K. Si yo hago J cruz K, me va a dar el vector I. Si yo hago K cruz J,
K cruz I me va a dar J. Y la operación, cambio la posición, me da la parte anticonmutativa, sería menos I, y cruz K me da menos J. Y finalmente I cruz I es igual a J cruz I cruz I es igual a J cruz J, y esto es igual a K cruz K, y esto es igual al vector C. Bueno, eso es importante tenerlo presente por lo que voy a hacer a continuación. Aquí lo que quiero hacer ahora es ver de qué otra forma podemos determinar el producto vectorial. Entonces vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Existe otra forma de determinar el producto vectorial de A cruz B? Bueno, aquí la respuesta sería sí. Lo que sabemos del producto vectorial es que a partir de la magnitud del vector, a partir de la magnitud de los dos vectores y del seno del ángulo que forma entre ellos, podemos saber la magnitud, y a través de la regla mano derecha saber la dirección. Sin embargo, también podemos conocer otra forma, el producto vectorial, si conocemos las coordenadas cartesianas del vector. Es decir, si nosotros tenemos el vector A formado por las coordenadas AXY, AYJ y AZK, y el vector B por medio de sus coordenadas, entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a hacer el producto vectorial entre ellos, es decir, voy a hacer la multiplicación de esta forma, y voy a usar las propiedades que mencioné. Se entiende que esas propiedades son válidas, y las voy a utilizar para ir simplificando este producto a través de este análisis que voy a hacer a continuación. Entonces, miren, voy a hacer esto a x y voy a colocar en lugar de A, voy a poner la combinación lineal que hay entre ellas, entre esos vectores, con los vectores unitarios, más, el producto vectorial, perdón, cruz bxy, byj, bzk. Y entonces utilizo la propiedad distributiva. Voy a multiplicar este por cada uno de estos términos. Entonces voy a tener aquí AXY, AYJ, AZK, cruz BXY, más, vuelvo a repetir el vector AXY, AYJ, cruz BY. Lo vuelvo a hacer para el siguiente. Y vuelvo a aplicar la propiedad distributiva. Ahora este con este, este con este, este con este, de tal forma que va a quedar esto de esta forma. AXY, todo esto, cruz BXY, más AYJ, cruz BXY, más AZK, cruz BXY. Entonces ya tengo este con este, este con este, este con este multiplicado. Y ahora lo voy a sumar con el producto de este con este, este con este, este con este, y así sucesivamente lo voy a hacer. Entonces voy a poner aquí AXY, cruz BYJ, más AXY, cruz BYJ, más AX. Perdón, aquí sería AXY, aquí sería AYJ, cruz BY, luego AZK, cruz BYJ. Y bueno, la otra parte que sería este término ahora, que sería esto con esto, que sería AXY, cruz BZJ, AYJ, cruz BZK, aquí sería BZK, más AZK, BZK. Ahora tengo 9 términos, y ahora lo que voy a hacer es aplicar otra propiedad
la propiedad número número 4, que dice que, bueno, aquí voy a ponerlo, usando ahora usando la propiedad, recuerden que si alfa por A cruz B es lo mismo que alfa por A cruz B. Es decir, todos los escalares salen del producto vectorial. Entonces vamos a sacar todos los escalares y me va a quedar lo siguiente. A cruz B entonces se puede ver como. Este es un escalar, sale de la operación. Me va a quedar AX, BX y dejo nada más el producto vectorial. Lo mismo hago con el otro, sería AY, BX. Y me va a quedar J cruz I más, lo voy a poner aquí, luego ya hice con este, ahora voy a hacer que sería AZ BX, voy a poner K cruz I, luego más AX BY y cruz J más AY BY J cruz J más AZ BY K cruz J más AX BZ y cruz K más AY BZ J cruz K más, ya casi termino. A ver, hay un término, 2, 4, 6, 8, me falta uno. Y sería AZ, BZ, K cruz K. Vamos a ver si es correcto lo que puse. X, Y, Z, ok. Bueno. Ya que tengo eso, ahora veo cómo son los productos cruz de los vectores unitarios y los cambio por los valores correspondientes. Es decir, I cruz I, acuérdense que esto me va del vector 0. J cruz I, si uno no lo recuerda, siempre es bueno poner así como un circulito así, y JK. Entonces, si hago la multiplicación de aquí para acá, me va a dar K. De aquí para acá me va a dar I. Y de aquí para acá, todo lo que sea de aquí, va a dar positivo el vector unitario. Y si lo hago en sentido contrario, de aquí para acá, me va a dar negativo, ¿no? Para acordarse. Entonces, J cruz I, sería J cruz I, me va a dar menos K. Entonces sería menos K. K cruz I me va a dar J. I cruz J me va a dar K. Y J cruz J, pues sabemos que es el vector 0. K cruz J, voy en sentido de la manecilla del reloj, me va a dar menos I. I cruz K me da J. Y J cruz K, vamos por acá. A ver, creo que I cruz K me va a dar, voy en sentido contrario, menos J, aquí está bien. Y luego J cruz K me va a dar el vector I. Y K cruz J me va a dar el vector 0. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Me queda AY BX menos el vector K. AZ BX J. AX BY K. Luego AZ BY y voy por aquí. Luego AX BZ J, menos J. Luego AY BZ y son los términos que me quedan. Deben de haber 3 negativos. A ver, así está, 1, 2, 3. Y ahora acomoden las direcciones de los vectores unitarios. Si por ejemplo en la dirección Y tengo esta y tengo esta, entonces voy a tener aquí AY BZ menos AZ BY, lo acomodo de esa forma,
Y en la dirección J tengo este y este término, entonces lo acomodo así: AZ BX menos AX BZ J. Y en la dirección K voy a tener este negativo, este sería el positivo, sería AX BY AY BX K. Entonces ya tengo el producto vectorial de esa forma, y esto se puede ver, esto es el determinante, así lo voy a poner, y aquí sería AY AZ. Este es un determinante. Esta operación es la operación cuando se determina el determinante de pues una matriz de 2 por 2. Entonces sería Y, aquí tendré yo BY por BZ. Si lo hago, AY por BZ, AY BZ menos AZ o BY, AZ por BY, AZ por BY. Y más, aquí tengo AX a Z, si yo lo pongo así, AX a Z, aquí voy a poner BX BZ. Si yo hago la multiplicación es AX BZ menos AZ BX, pero está cambiado el signo, entonces vamos a cambiar el signo aquí. Y ahora sí, AX BZ es positivo por este negativo, menos este por este es negativo, por este es positivo, que daría esto que está ahí. Y luego finalmente K, que sería AX, AY, BX, BY. Entonces así estaría dado el producto vectorial, y una manera ya de verlo con mayor simplicidad, ese producto vectorial, esa forma de verlo, es pues usando lo siguiente. Eso se puede ver entonces también como el determinante de esta operación o de esta matriz, ¿no? Sería AX, AY, AZ, BX, BY. Entonces, con esto podemos ver que el producto vectorial es el determinante de estos valores que están aquí, ¿no? Y esto me da estos términos que tengo aquí. Bueno, esa es otra forma de ver el producto vectorial, de esta forma, ¿no? Hola amigos, entonces continuando con esta clase 3 de producto vectorial y productos triples, ahora vamos a ver lo que es algunos productos triples. Y bueno, hay dos, que es el triple producto escalar, que es A punto B cruz C. Bueno, aquí primero déjenme poner lo siguiente: sean A, B y C vectores. Y entonces hay un triple producto que se llama triple producto escalar, que sería el producto punto de A con el producto vectorial de B con C. Esto al final de mi cuenta me da un escalar. A este triple producto se llama producto escalar, el triple producto escalar. Y está el triple producto vectorial, que sería A cruz con B cruz C. Esto me da un vector. Entonces esa es la diferencia entre los tres. Hay algunas propiedades relacionadas con el triple producto escalar y vectorial. Y por ejemplo, algunas propiedades que podemos mencionar. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a considerar que tenemos sean A, B y C vectores. Entonces, una propiedad, una de las propiedades de triples productos es, por ejemplo, si ustedes multiplican A con B y lo multiplican, luego esto va a dar un escalar por el vector C, es un vector, no es lo mismo que si ustedes multiplicaran A con B punto C. 2. Si ustedes hacen el triple producto que está aquí, A punto B cruz C, de hecho vamos a ver una de las aplicaciones que tiene el triple producto escalar, es que con esto puedes calcular el volumen de un paralelepípedo. Entonces, si ustedes hacen el producto punto de A, el triple producto escalar de A, B y C de esta forma, esto va a dar lo mismo que si ustedes hacen el producto de B punto A cruz C. Y
aquí sería al revés, sería C cruz A, y esto sería igual a hacer el producto de C punto A cruz B. Número 4, también del triple producto, es el triple producto vectorial de B, de A con B y C, o sea, es el producto de A con el producto del resultado de B cruz C. Esto se puede determinar calculando A punto C por B menos A punto B por C. Bueno, esas son algunas de las propiedades los triple productos. Aquí hay que hacer una nota. Estos productos no están definidos, ni carecen de sentido. Por ejemplo, si ustedes tienen A cruz, B cruz C, así como está, no tiene sentido, o no están definidos, a menos que le pusiéramos nosotros un paréntesis aquí o un paréntesis acá. Pero así como está, no tiene sentido definirlo, o sea, no tiene una definición dada. Otro, por ejemplo, es tener este A punto B cruz C. Parecería un triple producto escalar, pero el paréntesis es importante. ¿Y en dónde lo ponen? Porque si lo ponen aquí, tampoco tiene sentido. Si lo ponen acá, ahora sí tiene sentido. Entonces, por sí solo, así como está, también no tiene sentido, no tiene un significado. Otro, por ejemplo, es el A.B.C. Tampoco carece de sentido, o no tiene una definición. ¿Por qué? Porque de igual manera podría faltar un paréntesis, pero independientemente de que falte un paréntesis, no supongo, si fuera el paréntesis ahí, esto me va a dar un número, y un producto punto entre un vector y un número no está definido tampoco. Por lo tanto, no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la literatura. Y también otro producto que podrían ver, triple producto, es A, B con C. Tal y como está así, no tiene sentido. A menos que le pusiéramos nosotros un paréntesis, ahí se tendrá sentido, porque esto al final de cuentas, A punto B es un escalar por un vector, está definido. Acuérdense que el producto de un escalar por un vector. Y bueno, ese sería el caso del producto triple. Entonces, en resumen, hay dos productos triples muy importantes, que es el triple producto escalar y el triple producto vectorial. Y eso tiene ciertas aplicaciones. Una de las aplicaciones, bueno, vamos a ver aquí algunas aplicaciones que se tienen con un producto vectorial. Vamos a ver una parte de aplicación geométrica, aplicaciones geométricas. Vamos a ver, aplicaciones geométricas de estos productos. Por ejemplo, el producto vectorial geométricamente tiene una aplicación. Miren, en el caso del área, si ustedes tienen, por ejemplo, bueno, lo voy a poner aquí, el área de una figura, área de un paralelogramo, paralelogramo. Entonces, fíjense, si ustedes tienen este paralelogramo, voy a llamarle el vector B, este es el vector A. Estos dos vectores generan, si proyectamos, genera un paralelogramo, esa figura. Entonces, ¿cuál es el área de ese paralelogramo? Bueno, la forma de determinarlo sería, hago una proyección del vector A sobre el vector B, que esto viene siendo esto que está acá, y bueno, se forma un rectángulo. Acuérdense que el área del paralelogramo es base por altura, ¿no? Base por altura. Entonces, aquí la base, en este caso, pues es la magnitud del vector B por la altura, le voy a llamar h, que sería eso que está aquí. Pero h está relacionada con el ángulo y a través de la función seno. Como el seno de teta
aquí se forma un triángulo rectángulo. Como el seno de teta es h entre la magnitud del vector A, podemos despejar de aquí h, que sería la magnitud de A por el seno de teta. Si sustituimos esto acá, vamos a encontrar que el área del paralelogramo, voy a poner aquí así este dibujito, pues va a ser igual a B por la magnitud de A, sustituyendo h por el seno de teta. Pero esto que está aquí, pues es AB seno de teta, que es la magnitud del producto cruz. Entonces esa es la aplicación que tiene. El área del paralelogramo es la magnitud del producto cruz de A con B. Bueno, si tuviéramos nosotros, por ejemplo, esta figura geométrica, que sería un triángulo, que sería A, que sería B, que es el ángulo teta, pues el área del triángulo, pues sería el producto vectorial de A con B dividido entre 2, porque al final de cuentas aquí se forma un paralelepípedo, digo un paralelogramo, y es la mitad del paralelogramo. Otra aplicación que se tiene, además de esto, es el volumen de un paralelepípedo. Volumen de un paralelepípedo. ¿Y eso cómo está dado? Bueno, vamos a dibujar una figura geométrica del paralelepípedo. Entonces imagínense que tienen el vector A, el vector B. Aquí se forma una base de área dada, que la podemos determinar por el producto vectorial de A con B. Y luego tengo un vector, que sería el vector C, que tiene una inclinación sobre el plano. Entonces, si formamos aquí la figura, voy a proyectarlo esto de esta forma. Que forma esta figura geométrica que tengo ahí. Bueno, voy a dibujarlo. Vamos a formarlo así en la figura. Lo que se vea de negro, todo este lado. Okay. Entonces es el paralelepípedo. Y entonces tenemos aquí que, si proyectamos aquí una línea, aquí se forma un ángulo, que le llaman ángulo teta. Entonces sabemos que aquí va a haber una altura hacia la superficie, que va a ser h, que viene siendo esta acá. Es la altura. Entonces acuérdense que el volumen es área de la base multiplicado por la altura h. Recuerden que el área de la base es A cruz B, la magnitud de A cruz B. Y h se puede calcular, aquí se forma un triángulo rectángulo, como h se calcula, vean ustedes, hay una relación entre el ángulo, este lado C, que sería la magnitud del vector C, y h. Esa es el coseno. Como el coseno de teta es h entre la magnitud de C, entonces h pues es la magnitud de C por el coseno de teta. Sustituimos aquí por h, y entonces el volumen pues va a ser de la figura geométrica del paralelepípedo, pues va a ser la magnitud de A, la magnitud del producto vectorial de A con B por la magnitud de C por el coseno de teta. Pero eso se puede ver como el producto vectorial de C, el producto escalar de C con el vector A cruz B. Ese sería el volumen. Entonces, y bueno, vamos a ponerle aquí un valor absoluto porque posiblemente salga negativo por la dirección que tome el vector o la multiplicación que uno haga, ¿no? Bueno, entonces ese es el volumen de una figura geométrica, el volumen de un paralelepípedo, y se calcula usando el triple producto
escalar. Otra cosa igual, a partir del triple producto escalar, se puede definir lo que es el concepto de vectores coplanares. Vectores coplanares son aquellos vectores que viven o que están en un plano, en el mismo plano. Por ejemplo, el vector A y el vector B podemos decir que están en el mismo plano formado por el plano, por el mismo plano que ellos forman, ¿no? Pero vamos a suponer el vector C. Para que el vector C sea un vector coplanar junto con A y B, todos deben estar en el mismo plano. Entonces, si supongamos, vamos a hacer la siguiente consideración, sean A, B y C vectores. Entonces se dice que A, B y C son vectores coplanares si y solo si el triple producto, no importa cómo se dé, vamos a hacerlo considerando esto que está aquí, de A cruz B es igual a 0. Si se cumple esto, entonces dicen que los vectores son coplanares. De entrada A y B están en el mismo plano. Entonces, para que C sea coplanar junto con estos A y B, o sea, estén en el mismo plano, se tiene que cumplir que el triple producto escalar sea 0. Esa era la condición. Bueno, esos son los temas relacionados con producto vectorial y producto triple. Vamos a hacer unos ejemplos de estos, como aplicaciones de estos productos vectoriales. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a determinar un vector unitario que es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces estos forman un plano y vamos a encontrar un vector que es perpendicular al plano formado por eso. Entonces ese vector lo podemos construir utilizando precisamente el concepto de producto vectorial, ya que el vector A cruz B es un vector perpendicular al plano formado por A y B. Y a partir de ese vector construimos el vector unitario. Hay que recordar que un vector unitario se determina a través de esta forma de definirse. Cualquier vector unitario va a ser un vector dividido entre su magnitud, y este vector va a tener la dirección del vector A. Bueno. Entonces para eso vamos a utilizar el producto vectorial. Entonces un vector unitario perpendicular al plano formado por el vector AB, pues va a ser el vector A cruz B dividido entre la magnitud del vector A cruz B. Ese va a ser el vector unitario. Entonces vamos a hacer este cálculo y entonces vamos a hacer el producto vectorial. A cruz B va a ser igual, usamos la definición en donde, o el resultado que obtuvimos en términos de las componentes de un vector, que es el determinante de estos valores, Bx, by y bz. Entonces en base a esto vamos a ver qué tenemos. Entonces vamos a poner aquí los valores de A. Hay que ver aquí A es 2, menos 6, menos 3, que serían estos valores. Y B va a tener estos valores, 4, 3, menos 1. 4, 3, menos 1. Y así entonces vamos a hacer el producto vectorial. Y usando la regla para calcular el determinante de 3 por 3, aquí tapamos esta parte, entonces sería menos 6, 3, menos 3, menos 1 y menos, vamos a poner va a ser, todo esto va a ser J, tapamos aquí y esto va a ser 2, 4, menos 3, menos 1 más, y aquí vamos a poner el valor de K del determinante para formar esta parte, que sería 2 menos 6, 4, 3. Hacemos el cálculo de este determinante.
Y entonces vamos a tener aquí que va a ser menos 6 por menos 1, vamos a escribirlo así, menos 3 por 3 para que se vea cómo se hace. Todo esto en la dirección y, menos. Vamos a poner ahora este otro que sería 2 por menos 1, menos 3 por 4 en la dirección J, más. Y vamos a poner, bueno, aquí me falta un paréntesis para que quede así, ok, con este con este, y con este, vamos a ponerlo aquí, sería acá. Entonces sería 2 por 3 menos 6 por 4. El menos va por la forma en cómo se calcula el determinante. Bueno, entonces continuando con el cálculo, entonces el producto cruz de A con B pues va a ser igual, hacemos esta operación que tenemos aquí abajo. Entonces sería menos 6 por menos 1 me daría 6. Aquí sería menos 9, sería más 9. De este lado tendríamos menos 2 más, aquí sería 12, J. Y K sería, si vemos aquí, sería 6. Aquí sería menos 24, con este sería más 24, entonces sería 6 más 24K. Entonces serían las cuentas, esto sería 15i, aquí sería 10, sería menos 10J, y aquí sería 30K. Entonces ya tenemos el producto cruz, y ahora vamos a calcular la magnitud de A cruz B. Entonces la magnitud de A cruz B va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector A cruz B. Sería menos 10 al cuadrado, 30 al cuadrado. Bueno, haciendo el cálculo con una calculadora, esto me va a dar 35. Y entonces el vector unitario, tal y como está definido en esta parte de aquí, entonces va a ser igual a 15i menos 10j más 30k dividido entre 35. Y bueno, así podría quedar el valor. Sin embargo, podemos ver aquí que aquí podemos hacer algunas factorizaciones. Por ejemplo, el 15 se puede ver como 3 por 5. El 10 se puede ver como 2 por 5. Y el 30 se puede ver como 6 por 5. Entonces aquí el 5 se repite. Y acá abajo es 7 por 5. Entonces este 5 se factoriza y se cancela con este 5 que está aquí. Y entonces finalmente vamos a tener el vector unitario que va a tener esta forma. Y ese es el resultado que andábamos buscando. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a demostrar la ley de los senos. ¿Y qué dice la ley de los senos? Vamos a dividir esto en dos partes. Bueno, si ustedes tienen un triángulo del lado ABC y tienen sus ángulos interiores definidos de esta forma, esto sería gamma, este sería beta y este sería alfa. Entonces la ley dice, o esta propiedad dice que el seno de alfa dividido entre el lado opuesto al ángulo, que sería A, dividido, es igual al seno de beta dividido entre el lado opuesto, que sería B, y este es lo mismo que el seno de gamma dividido entre su lado opuesto, que sería C. Vamos a demostrar eso usando la ley, usando el producto vectorial. Para eso vamos a construir un triángulo con vectores. Vamos a suponer que tenemos estos vectores colocados de esta forma. Este le llama el vector A, este le llama el vector B y este es el vector C. Y sus respectivos lados, ángulos que serían opuestos, que sean beta, este sería alfa. Bueno, de aquí de este triángulo vemos que si yo veo la forma en cómo están los triángulos, cómo están los vectores, A más C, este está opuesto, menos B, pues va a ser igual a vector 0. Eso significa que A más C
pues es el vector B. Si yo ahora multiplico vectorialmente, por ejemplo, a esta igualdad lo multiplico por el vector A través del producto vectorial, entonces voy a multiplicar A cruz A más C, lo que resulta de aquí, se lo tengo que hacer del otro lado de la igualdad también. Hago el producto vectorial a través de la propiedad distributiva, que sería este por este. A cruz C. Entonces A cruz B. Esto sabemos que es 0, es una propiedad también. Y vemos que A cruz C, pues tiene que ser A cruz B. Calculamos la magnitud de A cruz C. Sería la magnitud de A cruz B. Pero la magnitud hay que recordar que es el vector A, la magnitud del vector A, la magnitud del vector C, por el seno del ángulo que forma A con C. Si vamos a la figura, aquí para determinar qué ángulo es, vemos que es beta, pero realmente el ángulo que hay que poner aquí es el ángulo en donde los vectores coinciden sus orígenes. Entonces, si prolongamos el vector A para acá, el origen coincide con el origen del vector C, entonces el ángulo realmente que debo de poner aquí sería este ángulo, pero este ángulo es 180 grados menos beta, y esto debe ser igual a la magnitud de A, la magnitud de B, por el seno del ángulo que forma A con B. Como los dos comparten el mismo origen, el ángulo será, en este caso sería gamma. Ahora bien, esta con esta se cancela y entonces me va a quedar esto que está aquí. Ahora bien, el seno de 180 grados menos beta, si dibujamos ahí para ver cómo se comporta con respecto a beta, recuerden que el seno tiene esta forma. Este es el seno de un ángulo dado, seno, por ejemplo, seno de beta, y este es beta. Si ustedes ven aquí, 180 grados sería de aquí a acá. Y en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tomamos un valor de beta, que en este caso sería este punto. Esta beta, vamos a poner un ejemplo, beta igual a 30 grados. Si restamos a 180 grados, le restamos 30 grados, sería 150 grados. O sea que estamos hablando de este punto que está aquí. Este es beta igual a 30 grados y este sería 150 grados. Y entonces vemos que los dos comparten el mismo valor en la función. Es decir, el seno de 180 grados menos beta, con ese ejemplo podemos llegar a este resultado, es lo mismo que el seno de beta. Y entonces, con esa idea en mente, podemos entonces ver que, vamos a hacerlo aquí, entonces podemos ver que la magnitud de C, por el seno de beta es igual a la magnitud de B por el seno de gamma. Y entonces si despejamos aquí, el seno de beta dividido entre la magnitud de B es lo mismo que el seno de gamma dividido entre la magnitud de C. Entonces ya hemos demostrado una parte de la ley de los senos. El seno de beta entre B es lo mismo que el seno de gamma entre C. Si en lugar de haber hecho la multiplicación, el producto cruz de esto con A, ahora lo hiciéramos con C, por ejemplo. Vamos a hacerlo con C. Está dado. Volvemos a repetir esto que está aquí. Ahora lo vamos a multiplicar con C. Más C. Lo hacemos a ambos lados de la igualdad. Usamos la propiedad distributiva. Vemos que esto es 0, el vector 0. Me queda que este es C cruz A igual a C cruz B. Calculamos la magnitud de esto. Entonces esto es la magnitud de C, la magnitud de A,
por el seno del ángulo que forma C con A. Y en este caso, el ángulo que forma C con A sigue siendo el mismo beta. Entonces sería beta. Ya demostramos acá que sería esto, pero bueno, sabemos que eso es seno de beta. Y esto es la magnitud de C por la magnitud de B por el seno del ángulo que forma C con B. Entonces nos vamos aquí, nos vamos a la figurita. C, B y C coinciden, pero en los extremos. Entonces prolongamos cada uno de ellos. Y este ángulo es el mismo que está aquí. Geométricamente, estos ángulos opuestos son iguales. Entonces esto sería igual a alfa. C con C se cancela. Y me queda entonces que la magnitud de A por el seno de beta es lo mismo que la magnitud de B por el seno de alfa. Despejamos de aquí y vemos que entonces que el seno de alfa entre A es lo mismo que el seno de beta entre B. Y bueno, hemos llegado a este otro resultado, pero como el seno de beta entre B es igual a esto, entonces al final de cuentas tenemos entonces que el seno de alfa entre A es lo mismo que el seno de beta entre B. Y como esto es lo mismo que esto, entonces sería el seno de gamma entre C. Y hemos demostrado la ley de los senos. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos estos vectores A, B, C. A es menos I más J más K, B es I menos J más K y C es I más J menos K. Vamos a calcular el triple producto vectorial A cruz B cruz C y A cruz B cruz C. Vamos aquí a ver cómo se calculan el producto vectorial y además vamos a demostrar que el A cruz B cruz C no es lo mismo que A cruz B cruz C. O sea, la propiedad asociativa no se cumple para el triple producto vectorial. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es calcular este triple producto, pero para eso primero tenemos que calcular el producto vectorial de A cruz B. Entonces vamos a calcularlo. Entonces esto va a ser igual a, usando la definición, esto va a ser AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Entonces haciendo las cuentas aquí, voy a sustituir ahí las componentes de los vectores A y B. Entonces esto va a ser menos 1, 1, hay que fijarse acá, 1, y las componentes de esto sería 1, menos 1, 1. ¿Okay? Y ahora vamos a calcular este determinante. Entonces tapamos esta parte y va a ser 1, 1, menos 1, 1 y menos, tapamos esta parte, menos 1, 1, 1, 1, J, tapamos esta parte, menos 1, 1, 1, menos 1, K. Ya tenemos ahí esa parte y entonces ahora vamos a calcular este determinante. Entonces 1 por 1 sería 1, menos, el producto de este sería menos, sería más 1 y de este lado es menos 1, J, y de este lado es 1, menos 1 por menos 1 es 1, menos 1, K. Esto se cancela, entonces me va a quedar 2i menos, aquí sería menos 2j, y entonces esto sería 2i más 2j. Bueno, ya tenemos el producto vectorial de A cruz B. Ahora vamos a hacerlo con C. Entonces vamos a poner aquí A cruz B cruz C. Y entonces esto va a ser IJK. Este es un vector que tiene componentes 2i más 2. Bueno, tiene estos valores. Esta combinación lineal de vectores unitarios 2i más 2j sería la componente en la dirección I2, 2 y en la j y en K0. Y C, si nos vamos acá, C, que está de este lado, sería 1, 1 menos 1. Entonces sería 1, 1 menos 1. Y entonces hacemos aquí el producto. Y entonces esto va a ser, tapamos esta parte y sería 2, 1, 0 menos 1 y
menos 2, 1, 0, menos 1, J, y tapamos esta parte 2, 1, 2, 1, K. Y entonces, si está haciendo aquí las cuentas, esto me va a dar menos 2 y menos, aquí sería 2 por menos 1, da menos 2, da más 2J, y aquí sería 0, y este que está acá sería 0. Entonces me quedaría este valor que está aquí. Ese sería el triple producto de A cruz B, lo que me da cruz C. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B es en este caso A cruz B cruz C. Vamos a hacer primero este producto vectorial B cruz C. Entonces vamos a hacerlo. Entonces esto va a ser IJK. Vamos a poner los elementos de B, que sería 1, menos 1, 1. Y C, que sería 1, 1, menos 1. Entonces hacemos igual lo mismo, tapamos aquí, sería menos 1, 1, 1, menos 1. Y J sería 1, 1, 1, menos 1. Y K sería 1, menos 1, 1, 1, en la dirección K. Hacemos este determinante 2 por 2, esto sería menos 1 por menos 1 da 1, 1 por 1 da 1, menos, este da menos 1, este da menos 1, J, y de este lado esto da 1, menos, más 1, K. Esto se me cancela, y aquí me va a quedar menos 1 y menos 1, menos 1 más menos 1 da menos 2. Menos 2 por menos 1 me va a dar 2J. Y acá va a ser 2K. Ese es el producto de B cruz C. Ahora vamos a multiplicar ahora vamos a calcular el triple producto con A. A con este vector que da como resultado de B cruz C. Entonces vamos a hacerlo. A cruz B cruz C. Entonces esto es IJ K, en lugar de A, pongo sus valores, que sería menos 1, 1, 1, y B cruz C sería 0, 2, 2, porque no tiene I, entonces sería 0 ahí. Entonces eso sería, y hacemos el mismo procedimiento, tapamos aquí, sería 1, 2, 1, 2, y menos, tapamos aquí, menos 1, 0, 1, 2, J, y tapamos acá, sería menos 1, 0, 1, 2, K. Y hacemos ya, calculamos los determinantes, que sería, aquí sería 2, 1 por 2, 2, menos 2, y menos 2, menos 0, J, y aquí sería más, menos 2, menos 0, K. Entonces sería, aquí se cancela, y entonces este sería menos 2, sería 2J, y menos 2K. Ese sería el triple. Entonces vemos que si comparamos, y vamos a hacer una comparación, si ustedes ven este valor que está aquí, comparado con este valor, pues no son los mismos valores. Entonces, otra forma aquí de usar este resultado es que A cruz B cruz C no es lo mismo que A cruz B cruz C. Es decir, no es lo mismo nada más de cambiar la posición de los paréntesis. O sea, no es asociativo el triple producto vectorial.